partido. Está en contacto con nosotros precisamente Eduardo Mones Ruiz. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día, Alberto. ¿Cómo estás? Buen día a la audiencia. Un gustazo. Eduardo, ¿empezamos con lo de ayer o te pregunto qué reflexión te queda de todo lo que pasó el viernes en el Congreso, que era algo que yo sí o sí quería hablar con vos? ¿Sí? Empezamos por donde quieras, ¿sí? No, empecemos por el tema de los intendentes. Empecemos con el tema de los intendentes. Una reflexión de todo lo que pasó ayer y de todo lo que se dijo, ¿sí? Y de todo lo que vos también dijiste, que me pareció una elaboración, y no es por dorarte la píldora, absolutamente sesuda, con un nivel de concientización planteada hacia aquellos que te estaban escuchando realmente muy importante, ¿sí? Esto corre por mi cuenta, me pareció una elaboración muy bien hecha. Mira, Alberto, lo primero y lo más importante es poder tener diálogo. Sí. Eso siempre nosotros lo hemos rescatado, siempre lo mantenemos y estamos absolutamente convencidos que es así. En segundo lugar, le hemos podido aclarar a los intendentes algo que ellos lo habían interpretado de una manera. En la reunión del 27 de diciembre se había aclarado, que era que el tema del Fondo contra la Pobreza comenzaba el 1 de febrero, pero que no tenía un plazo. Sí. Entonces, eso lo aclaramos, lo dejamos bien claro, porque de alguna manera tuvo que ver con la reunión anterior en el Ministerio de Gobierno, y que había sido en malos tonos, digamos, ¿no? Sí. En segundo lugar, se ratificó el tema de que es la estricta voluntad del gobierno de la provincia crear el Fondo de Lucha contra la Pobreza, que a nosotros nos hubiera encantado y creemos que hubiera sido lo más razonable que estuviera en el presupuesto provincial, y que por esa manera de conducirse de un sector de los diputados que responden precisamente a estos intendentes, no está en el presupuesto, porque eso es el problema de la irracionalidad. Cuando no es racional la discusión política, terminan estas cosas. Y en tercero, me pareció muy importante que luego de una larga charla que tuvimos con los intendentes, que fue absolutamente respetuosa, que se desarrolló en cómo se desarrollan las reuniones entre intendentes, funcionarios, y también cuando hay importantes dirigentes políticos en la mesa. Sí. A veces son duras, pero es parte de lo razonable. Y también por eso te decía que me pareció muy importante que después también participó el gobernador de la provincia, que en definitiva dio el mensaje clarísimo, tal cual lo había dicho en la reunión del 27 de diciembre. Y que ahora paso a aclarar de alguna manera para tu audiencia. Sí. En la provincia de San Luis nunca existieron municipios discriminados. Nunca existieron municipios discriminados. Ni siquiera, fíjese, los intendentes de otras fuerzas políticas nos han acusado de eso. No, nunca pasó. Hemos tenido diálogo con todos, hay diálogo con todos, no es ese el problema. El problema es que siempre tiene que haber un pie de igualdad, tiene que haber un trato igualitario, más allá de que normalmente por el tamaño o por la cantidad de población y demás que pueden tener los distintos municipios, bueno, hay algunos que necesitan de alguna manera muchísimas más obras que otros, pero siempre ha sido en un pie de igualdad. Sí.
¿Qué es lo que nos da el pie de igualdad a nosotros? La ley de coparticipación. Porque la ley de coparticipación establece un fondo, un coeficiente para todos los municipios en función de distintos análisis y de la ley, de la propia ley. Sí. Pero como el argumento era que había municipios discriminados, sí, esa fue la base del acuerdo con el gobierno nacional, con el ministro del Interior Frigerio, y que desemboca en el quórum que se le da por parte de nuestros diputados nacionales al proyecto de presupuesto nacional. ¿Me dejas agregar algo ahí? Esto que es público, por eso nosotros, no es que nosotros lo hicimos público, lo hicieron público ellos. Saben que hay una serie de municipios que van a recibir fondos nacionales en virtud de ese acuerdo. Sí, discúlpame. No, digo que además el acuerdo, porque quedó como un dato menor, pero me parece que es importante, en el acuerdo que hizo Adolfo con Frigerio y con Macri, estaba darle el quórum para que se votara el presupuesto, un presupuesto que estaba absolutamente amañado y que respondía básicamente a los intereses del Fondo Monetario Internacional, y por eso Alberto siempre lo criticó, fue el primero en criticarlo, y además que los diputados nacionales votaran a favor de los miembros propuestos por Cambiemos para integrar el Consejo en la magistratura. Digo, es un elemento más que se suma en este acuerdo que se hizo entre Adolfo y los representantes del gobierno, concretamente Frigerio y también Macri. Sí, digo, agregaba eso nada más, ¿sí? Claro, eso certificaba el acuerdo. Digamos. Así es. A ver, entonces nosotros lo que le dijimos para que lo más sintético posible y fácil, están incluidos todos los municipios de la provincia en el Fondo contra la Pobreza, todos. La ley o la regla objetiva, la ley de coparticipación. Y necesitamos que presenten los proyectos porque hay distintos tipos de proyectos y bueno, se va a armar el mismo circuito que existía con el Fondo Federal Solidario, el Fondo de la Soja, que son resoluciones de 3 ministerios en conjunto, que es Obra Pública, Hacienda y Ministerio de Gobierno, para liberarle los fondos lo más rápido que puedan, en un marco de racionalidad y responsabilidad. Ahora, lo que tiene que quedar claro, y lo que quedó claro, digamos, es que ellos tienen que hacer una opción. Claro, tienen que optar por los fondos nacionales, producto del acuerdo, que no van a todos los municipios, sino a algunos, o por los fondos provinciales de este fondo de lucha contra la pobreza. Pero nada más, o sea, no, yo lo que he tratado de decir, porque me parece que no me acuerdo bien, pero me parece que fue el intendente Merlo el que dijo que había condicionamientos políticos. Y nosotros lo que estamos planteando es que no es político. En todo caso es, primero, el tema del tratamiento igualitario para todos los municipios, y claro, segundo, el condicionamiento ético. Porque la verdad que la provincia de San Luis, a lo largo de la historia, desde el 83 hasta acá, nunca había hecho un acuerdo de este tipo con el tema de dar quórum o aprobar una ley. Nunca pasó y no estamos de acuerdo, nada más. Digo, cuando hablaste de una cuestión ética, me pareció atinadísimo, porque tiene que ver con eso. Y además porque ustedes han planteado desde el principio, digo ustedes, me refiero al gobernador y vos, la necesidad de que los fondos los fondos estén destinados para todos los municipios, no solamente para algunos, y es una cuestión ética también decidir en función de los intereses de todos.
Sí, me parece que es lo que ustedes están haciendo y que es lo que deben entender los intendentes, que por supuesto no quieren renunciar al beneficio de los fondos nacionales, que son inciertos porque no saben cuándo los podrían llegar a recibir, si lo van a recibir o no. Digo, porque esa es la verdad de la milanesa, ¿sí? Pero bueno, veamos cómo sigue toda esta historia, ¿no, Eduardo? Nosotros lo que les ratificamos a los intendentes, a todos los intendentes, el 100% de los intendentes, es que el diálogo está absolutamente abierto. Inclusive el gobernador ayer les aclaró que hay distintos tipos de diálogo que se dan naturalmente. Uno es el estrictamente institucional, como fue la reunión de ayer. Otro, él lo dice, con la reunión de los dolores que pueda tener cada localidad. Que se dice, eso se hace con todos los ministros y el intendente. Sí. Porque hay que tratar cada problemática. Y eso también es cierto. Digamos, decir, no, lo hemos hecho toda la vida. Lo que pasa es que parece ser que el problema de la falta de diálogo, o de lo que ellos dicen que falta de diálogo, parece que fuera como adjudicada al gobierno de la provincia. Sí. Cosa que no es cierto. Ahora, yo siempre doy el ejemplo. El diálogo nosotros lo teníamos institucional, y también teníamos el diálogo político que se daba en el Partido Justicialista. Ahora, ellos fueron los aplaudidores del 21 de septiembre, cuando no hubo diálogo político en la reunión del Consejo Provincial, sino que hubo agresiones permanentes hacia el sector que de alguna manera representaba a Alberto Rodríguez. Y mientras las agresiones iban y venían, ellos aplaudían. Y ese no es el diálogo político. La madurez política necesita un partido con la trayectoria del Partido Justicialista y también con la trayectoria de los dirigentes que estaban presentes ese día. Sí. Entonces, hay que hacer un análisis global de la situación. No es, parece, porque yo por ahí algunos intendentes cuando los escucho hacer declaraciones parece que ellos vivieron en la luna, ¿viste? O en otro, no sé, porque como que no son parte de la situación que se está viendo o no tienen ninguna responsabilidad. Sí. Yo en eso coincido con el intendente Merlo. Nosotros también tenemos mucha responsabilidad, cada uno en la medida de su altura dirigente. Claro. Ahora, claro, ¿cómo Mario Raúl Merlo no va a tener responsabilidad? Claro que tiene responsabilidad, igual que nosotros. Y yo digo, y seguramente hay errores de un lado y del otro, cada uno con su grado de responsabilidad. Pero la falta de diálogo que ellos refieren, hay que remontarla a dos hechos. Sí. Dos hechos. Uno, porque viste, después se olvidó, estaba la intendente Los Molles ayer. En la casa del intendente Los Molles fue la famosa frase de la píldora del día después. Sí. Le voy a dar a los ministros la píldora del día después. Y todos ellos aplaudían eso. No quiero ser grosero, porque todos entendemos lo que significa. Ni hablar, por supuesto. El tema de la píldora del día después, porque previamente a eso tiene que haber otro tipo de relación. Sí. Para poder darte la píldora del día después. Y después de eso vino el 21 de septiembre el Partido Socialista, que todo el mundo conoce también porque se viralizó. Entonces, yo le digo a los intendentes, claro que tiene que haber diálogo. Ahora, el diálogo tiene que darse como se dio ayer, en un contexto racional, de respeto, institucional o político, como fuere, pero en ese ámbito. No es que yo lo iba a esperar como nos esperaron a nosotros el 21 de septiembre, con una patota alrededor, para amedrentarnos, para vilipendiarnos, para insultarnos, que no es lo que corresponde. No es lo que corresponde. Y no es lo que espera la sociedad de nosotros. Creo que ahí también hay otro inconveniente. No están haciendo una lectura adecuada, o no estamos, si vos querés, una lectura adecuada de lo que la sociedad está esperando de nosotros. En este contexto. Y yo no lo digo hoy, que es febrero del año 2019. Yo lo dije todo el año pasado, que no podíamos vivir de campaña permanente, que no podíamos decirle a la gente que solo interesaban los cargos nuestros, que no podíamos estar pensando que el
100% de los funcionarios municipales querían ser candidatos a intendente, porque teníamos la obligación de gestionar, de tratar de solucionar los problemas a la gente, de que la gente vea que sus representantes están pensando y entendiendo lo que está viviendo el conjunto de la sociedad gracias a las políticas del gobierno de Macri, porque yo no los escucho tampoco a ellos decir cómo son las cosas realmente. El gobernador está haciendo un enorme esfuerzo, con todo en contra en definitiva. Claro. Porque ni siquiera el sector mayoritario del bloque de diputados peronistas está entendiendo de qué estamos hablando. Ni siquiera, y yo los veo, y vuelvo a ratificar lo que dije en noviembre, están de vacaciones hace 2 meses y medio, cobran 200.000 pesos por mes, y sin embargo siguen poniendo piedras y haciendo declaraciones que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en la Argentina. Claro. Estas son las cosas que en definitiva tenemos que comprender, tenemos que encontrar la vía para que no entienda la sociedad que nosotros ya no somos los representantes, sino que somos parte de alguna manera de intereses sectoriales que parece que son más importantes. Bueno, por eso digo, y los intereses sectoriales hay que considerarlos tal cual son. Por eso vos no escuchás de parte de aquellos que forman parte hoy de la nueva oposición, digo, por definirlo de alguna manera y para que la gente entienda, que se esbocen críticas abiertas hacia el gobierno nacional, que es criticable desde todo punto de vista, digo, su accionar conspira contra cada uno de nosotros y contra la provincia de San Luis más, porque la tiene absolutamente discriminada. Esos dirigentes históricamente fueron detractores del gobierno de Macri, y a partir de todo esto dejaron de serlo, por eso hoy no se expresan como se deberían expresar. Por eso Alberto tiene la libertad, y vos y todo lo que lo acompañen, de decir el límite es Macri. Ahora, ¿vos lo escuchaste a Adolfo decir el límite es Macri? ¿Vos lo escuchaste a Merlo decir el límite es Macri? ¿Vos lo escuchaste a Carmelo Mirabile decir el límite es Macri? ¿Vos lo escuchaste, no sé, a Marcelo Sosa decir el límite es Macri? No lo dicen más. Por eso yo infiero que forman parte de ese sector que antiguamente criticaban y del cual hoy se surten, porque ellos están de alguna manera tratando de que esos fondos lleguen, porque, y esto corre por mi cuenta, no necesitas que vos lo suscribas, digo, los van a usar para la campaña. Por eso, es decir, frente a la opción que ustedes les dan, es decir, ¿quién no querría tener fondos para combatir la lucha contra la pobreza? ¿Sí? Todo el mundo. ¿Por qué se rehúsen? Porque están privilegiando los intereses personales por sobre los intereses del conjunto. Los intereses del personales me refiero a sus candidaturas. Están pensando en la candidatura de cada uno. Por eso dejaron de ser antimacristas. Ahora son personas que visualizan la realidad de otra manera. Perdóname que dijera todo esto, pero lo tenía, viste, como atragantado con ganas de decir, porque yo veo a todos los intendentes, veo en los cuestionamientos que te hicieron la semana pasada, la forma en que te lo hicieron, y a mí me da sinceramente bronca, porque siempre el gobierno de la provincia y vos has atendido a los intendentes como corresponde y a todos, sin distingo, y me parece que deberían haber tenido una actitud distinta, pero no la pueden tener porque hay otros intereses que están en juego. No, pero por eso decía, es muy importante tener claro que la defensa del conjunto de la sociedad es precisamente luchando contra esta clase de gobiernos neoliberales. Claro. Y las políticas que representa el presidente Macri. Digamos, no vale ni la pena que hagamos un análisis de lo que está sucediendo, porque todo el mundo lo está sintiendo y lo está comprendiendo. Pero en ese por ahí, es decir, voy a hacer un análisis del Partido Justicialista Nacional de lo que está sucediendo. Sí. Entonces, parece una batalla que donde no se comprende que precisamente si el límite no es Macri va a seguir. Obvio. Va a seguir porque la división del propio peronismo y de las fuerzas nacionales y populares hace que todavía sea posible
que en esta Argentina, después de las cosas que ha hecho, tenga posibilidad de ganar Macri. Entonces, este es el punto. Cuando vos confundís quién es el adversario, confundís a quién en definitiva tenés que enfrentar, pero para defender el conjunto de la sociedad, no para defender los cargos tuyos. Claro. Porque ahí cuando se está invirtiendo el rol de la democracia, y estos son los riesgos que tenemos. Entonces, tenemos todo el derecho de opinar y sí tenemos el derecho también de, en un ámbito razonable, discutir todas estas cosas. Ojalá lo pudiéramos hacer adentro. Entonces, discutir todo lo que haya que discutir y transparentar cuáles son los intereses que defienden uno y cuáles son los intereses que defienden otro. Claro. Nada más, pero no. Yo vuelvo a decirte esto. Yo tengo de alguna manera la libertad para decirlo, porque lo vengo diciendo, lo dije desde abril del año pasado. Sí. Que no podemos transformar al Partido Justicialista en una máquina electoral permanente, porque la sociedad se cansa y porque la sociedad nos ve mal. Dice, estos tipos están solo defendiendo sus cargos. Y no es así. Estoy absolutamente convencido que el tema de los partidos tiene que ver con la ideología y con la defensa de los intereses que representamos, no de los intereses sectoriales o personales. Además, los partidos también son una usina, porque además los gobiernos siempre responden a un determinado espacio político. Digo, los partidos son los que le sirven de usina también a los gobiernos para receptar ideas y cuestiones que tienen que ver con la realidad. Digo, la partidocracia está pensada no solamente para sostener el funcionamiento democrático, sino también para sostener al partido que es beneficiado con la voluntad popular para que sea gobierno y para que oriente sus decisiones en función de lo que su mismo partido, según el anclaje ideológico que tenga, le va receptando y le va diciendo. Digo, también tiene que funcionar como eso. Me parece que en ese sentido hay una enorme deformación. Por eso yo te dije, cuando empecé la nota, hablemos del viernes, porque el viernes, para mí, en el Congreso del Partido Justicialista, se abordaron todos los temas y realmente fue un acto democrático enorme, porque inclusive hasta se decidió, cuando se podría haber decidido con mezquindad, que el cargo a gobernador, el más importante de todo lo que se pone en juego en la provincia, se decida, en cuanto a la candidatura, en cuanto a quién represente los intereses del peronismo, a través de las elecciones internas. Se podría haber proclamado tranquilamente a Alberto como candidato único del Partido Justicialista y eso no pasó. Eso es un acto de grandeza enorme. Sí, que estoy seguro, y esto corre por mi cuenta, que Adolfo no lo hubiera tenido, se hubiera autoproclamado. En cambio, Alberto dijo, no, pongamos esto en otro marco para no ser iguales a aquellos que hacen pirotecnia y que hoy están generando disturbios afuera. Me pareció un acto de grandeza enorme, Eduardo, te lo digo así. Mirá, Alberto, ahora opinamos sobre el tema del Congreso el viernes. Primero que nada, hay que decir que los órganos establecidos en la Carta Orgánica del Partido Socialista tienen que expresarse. Están precisamente para eso. O sea que intentar silenciar el Congreso Provincial del Partido Socialista es muy malo, porque en definitiva es el órgano supremo de la conducción y es el órgano donde se tienen que debatir las políticas que vamos a llevar hacia adelante. Sí, sí. Entonces, vos imaginate por un instante, que el presidente Macri, con ayuda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, intente impedir las sesiones del Congreso Nacional. Es casi un atentado a la democracia, casi un golpe de Estado. Entonces, que
los apoderados del partido intenten que un órgano, que es el órgano supremo, no se exprese, no pueda sesionar, va en contra de la democracia. Y eso es muy malo, muy malo. Segundo punto. No queremos dejar sesionar al Congreso, pero tampoco sesiona el Consejo Provincial. Sí. El Consejo Provincial, que por carta orgánica tiene que tener 8 reuniones plenarias al año, no sesiona, porque el presidente del partido no lo convoca. ¿Por qué no lo convoca? Y no lo convoca porque tiene minoría, claro. Porque la mayoría del Consejo Provincial es, o de alguna manera está de acuerdo con las políticas de Alberto Rodríguez Sá. Entonces, vos no tenés ni el Congreso, porque eso es lo que intentaban, ni el Consejo que puedan sesionar. Entonces, el 20 de febrero vence el plazo para la presentación de las alianzas. Si no sesionó el Consejo ni el Congreso, el Partido Justicialista queda afuera de cualquier alianza, porque los órganos no se expresaron. Claro. Porque no es una facultad del presidente del Consejo Provincial poder formar alianzas. No tiene ninguna de esas facultades en la Carta Orgánica. Pero ahí viene el problema. El problema es que tiene que haber democracia real, y la democracia real en el Partido Justicialista es acatar lo que dice la Carta Orgánica. Claro. La Carta Orgánica, que es la constitución de cada partido. Pero resulta ser que la Carta Orgánica, de alguna manera, es lo que pensaba o lo que decía que era Cernese. Entonces, de alguna manera pasa lo mismo, viste, que con la ley. ¿Qué es lo que es la ley? Y es lo que los jueces dicen que es. En el caso del partido, ¿qué dice la Carta Orgánica? Y lo que dice Cernese. ¿Me entendés? Entonces sí. No es así. Claro. La Carta Orgánica es como la ley de coparticipación. Es una cosa objetiva que todos deberíamos conocer, que cada consejero provincial debería hacer respetar, porque no es cualquier cosa, es la constitución de nuestro partido. Entonces, vos no dejás de expresar el órgano, no dejás sesionar el consejo. Bueno, me parece que son actitudes antidemocráticas. Y entonces, después tenemos una sesión del Congreso Provincial que a nadie le gusta sesionar en esas condiciones. Pero en el medio se le había tirado gas pimienta al gobernador en el propio Partido Justicialista. Sí. Había habido muchos hechos de violencia, de agresiones fundamentalmente verbales. Porque yo veía el otro día un video donde dice: estás mal rodeado, estás mal asesorado. Sí. No, pero resulta ser que está asesorado por Daniel Sosa, por Donofrio, por los Neme, por Montero, por Paso, o sea, toda la gente que en los últimos años, no estoy hablando de hace 20 años, en los últimos años estaba en contra. Obvio. Entonces resulta ser que está mal asesorado, está mal rodeado, y yo le preguntaría: ¿y por casa cómo andamos? ¿Por qué no hacemos un análisis real de la situación? Un análisis real. Ahora, ¿qué resuelve el Congreso? ¿Qué resuelve? Mirá qué cosa linda. ¿Qué resuelve el Congreso? Hay un conflicto dentro del Partido Justicialista, resolvámoslo en las internas. Claro. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que en definitiva pasó siempre? Que bueno, hay un conflicto interno. ¿Cómo se resuelve? No se resuelve partiendo el partido. Se resuelve en un contexto de elecciones internas. ¿Cómo son las elecciones internas de la provincia de San Luis? Son las primarias abiertas y simultáneas, que tienen la particularidad de que son absolutamente fiscalizadas por la justicia electoral, no por la Junta Electoral, no por los apoderados como Cernese, sino por la justicia electoral. Entonces, ¿qué más garantías que esa?
Qué maravilla. Pero no, parece ser que los que rodean, que toda la vida quisieron dividir, ahora han convencido de que hay que dividir el Partido Socialista, lo cual es malo. Es malo, no estamos de acuerdo con eso, no suscribimos, seguimos intentando, me consta, no lo voy a hacer público, me consta, haciendo lo necesario para que haya un diálogo razonable para llegar a las primarias, claro, como se debe hacer. Y luego, como hemos hecho toda la vida, es que gana conduce y el que pierde acompaña. Es así. Yo el otro día no le quise contestar al intendente Merlo, porque él decía en esa reunión que ellos habían traído los que filman y toda esa historia, él dice, porque nosotros trabajamos para que ustedes estén acá. ¿No sabés la cantidad de los que, como yo, trabajaron para que el intendente Merlo fuera intendente? Claro. Y muchísimos de los que yo veo hoy como funcionarios municipales no nos acompañaron en la campaña del 2015 ni el 2011. Pues si me acuerdo de todo. Entonces digo, pero eran funcionarios en ese momento y no lo acompañaban en la campaña. Sí, éramos nosotros los que lo acompañábamos. Es verdad. Entonces, esto es así, es de ida y vuelta, claro, pero por supuesto que él puede tener razón en alguna parte. Y nosotros seguramente tenemos razón en otra. Pero tenemos que encontrar la vía del diálogo, eso es así, en eso coincide. Entonces el gobernador les dice ayer, y también hay diálogo político, el que ustedes quieran, también hay diálogo político. Pero claro, para eso tenés que tener que vos, sí, de alguna manera, capacidad de decisión. Que eso es lo que a mí me parece que no tienen. No. Entonces tienen que salir a pedir instrucciones. Claro. Entonces no pueden dialogar ellos. Entonces bueno. No, pero no pueden. No así pasa que no se pueden solucionar los problemas. Claro, y no pueden dialogar, aun cuando el gobernador le diga, bueno, hablemos, y vos le digas hablemos, y todos le digan hablemos, y todos les pedimos que hablen, no pueden hablar. Y esto corre por mi cuenta, no lo suscribas ni te sumes. Y esto pasa porque indudablemente Adolfo ha decidido que las cosas estén en estos términos. ¿Sabés qué fácil se arreglaría todo esto si él asumiera una posición diferente? Si el gobernador, si Alberto está dispuesto a hablar con todo el mundo, ¿cómo no va a estar dispuesto a hablar con su hermano? Más que nunca, lo han hecho siempre. El que ha tomado un rumbo que es equivocado, precisamente porque está mal rodeado y porque le fomentan el error, es Adolfo. Es Adolfo. Ojalá que reflexione. Ojalá que reflexione. Yo lo dudo porque lo escuché ayer en una radio. Porque él sigue creyendo que realmente lo que está haciendo está bien y en realidad está mal. Y todo el peronismo lo está sufriendo y la gente de San Luis también, porque el peronismo es quien gobierna. Hay que hacer mucho esfuerzo, vos que sos funcionario, Eduardo, lo sabés mejor que nadie, precisamente para superar este tipo de instancias, porque si no existiera esta actitud absurda que está tomando Adolfo, esta discusión que hoy se está dando con Merlo y con otros intendentes, no existiría. Se hubiera aprobado el presupuesto, se repartiría la plata como se ha hecho siempre. Anoche estuve Tomasevich en el programa de televisión, acá en Villa Mercedes. Vos sabés que Villa Mercedes es la ciudad donde mayor obra pública cuantitativamente, es decir, en pesos y en obras se ha hecho, es la ciudad que más obra pública ha recibido en el país. Por lo tanto, digo, la actitud de Merlo es incomprensible, pero es incomprensible porque él está mandado. Y por lo tanto, bueno, en estos términos lamentablemente la cosa está. Nosotros por eso decimos, yo creo que fue bueno el diálogo ayer. Sí. Creo que fue bueno. Creo que de alguna manera la pelota está en este momento del lado de estos intendentes, sí, que en definitiva tienen que traernos una respuesta y tienen que decirnos también si quieren mayor diálogo, que era lo otro que le había ofrecido el gobernador, localidad con todos los ministros y el diálogo político necesario, que siempre es bueno. De todas maneras, eso fue en un muy buen marco. No creo que los intendentes hayan salido desconformes con la reunión en lo que es la reunión en sí, porque lo del planteo sobre los fondos nacionales y provinciales ya lo conocían. Pero bueno,
Yo vuelvo a insistir, Alberto, el diálogo es la base de la democracia, es la base del entendimiento, y el gobierno de la provincia está absolutamente abierto a tratar de el diálogo y resolución de problemas. Eduardo, he recibido un montón de mensajes para vos, ¿sí? Todos buenos, todos te agradecen la predisposición a generar un marco como de entendimiento, así decía alguien. Así que yo también te digo gracias, porque me parecía que era importante poder escucharte hoy después de todo lo que pasó ayer. Así que te mando un abrazo. Y te digo más. Sí. Uno de los temas que más se planteó en la reunión de ayer es la preocupación que tenemos todos, incluyo obviamente el gobierno de la provincia, los intendentes y el conjunto de la sociedad, sobre el tema de transporte. Sí, claro. Sobre el tema de transporte. Claro que es un tema que preocupa mucho, pero yo vuelvo a insistir en algo, o sea, cuando vos de un plumazo sacaste el conjunto de los subsidios nacionales que estaban no solo en San Luis, sino en todas las provincias. Y nosotros, yo se lo dije a esto, eso sí, lo quiero recalcar porque lo dije. Nosotros no tenemos representación en la Cámara de Diputados de la Nación. Era el ámbito donde se discute el presupuesto nacional. Claro. Era el ámbito donde se tenían que discutir esta clase de cosas. Los diputados nacionales tendrían que haber planteado la problemática que se venía para el transporte de la provincia de San Luis, pero no lo plantearon. Entonces, ahora parece ser que fuera, porque en eso sí coinciden de alguna manera con la postura del gobierno de Macri. Porque el gobierno de Macri, en consonancia con lo que hacía Menem en su época, le va transfiriendo responsabilidades a las provincias, claro, sin los fondos. Entonces, vos fíjate, Menem le transfirió todo el tema hospitalario y todo el tema de educativo a las provincias sin los fondos. Y a partir de ahí empieza una debacle de los sistemas. Sí. Bueno, ahora va a pasar lo mismo con el tema de transporte. Ahora, eran los diputados nacionales los que tenían que plantear el tema. Ahora, lo que quiero decirte ya para terminar, porque tanto vos como yo tenemos que seguir en la actividad, es que nosotros estamos intentando solucionar el tema del transporte, pero estamos hablando de que el año pasado fueron más de 500 millones de pesos. O sea, 500 millones de pesos que tienen que salir de algún lado para que hubiera lo mismo del año pasado. Bueno, estas son las cosas, pero vos fíjate, Ricardo, Poggi, Cacase, Hoyo, no hablan de esto. Estos son los verdaderos detractores de la calidad de vida de los sanluiseños. Claro. Pero no hablan de esto, ¿viste? Te hacen cirquitos, te hacen fotitos, que estoy preocupado, pero si el ámbito, ellos tienen una representación institucional, son senadores, son diputados, que tienen que ir a defender los intereses de los sanluiseños. Esto no nos vamos a cansar de decir. Los diputados y los senadores nacionales tienen la obligación de defender los intereses de los sanluiseños. No pueden venir a sacarse fotos diciendo que lo importante es una caminata cuando allá nos entregan. Por favor. Por supuesto. Eduardo, un abrazo grande para todo Villa Mercedes. Gracias, un abrazo. Chao, adiós. Gracias.